Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión de Resiliencia en Línea. Bienvenidos a través de Facebook, de radio por internet y quien nos escucha por Spotify también. Gracias por escucharnos. Hoy nos acompaña Luis Ayala. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Mucho gusto. Un placer volver aquí a este espacio para platicar de temas de relevancia social y de interés general. Es la segunda vez que nos visitas. La primera vez platicamos sobre el libro de distanciamiento social. Libro de distanciamiento social COVID-19, por el asunto del COVID-19. Y esta vez queremos platicar contigo de criminología, porque resulta que tienes una licenciatura en criminología. Es una carrera que más o menos se puso de moda, por decirlo así, no hace mucho. Ya tú nos platicas de su historia. Pero por lo que me platicas es interesante lo que vienen haciendo. Te comentaba que mi primera impresión por lo que platicamos antes de iniciar el programa es que parecen los sociólogos del medio criminal o de una escena del crimen, pero ahorita nos platicas, empieza por ahí si quieres, de una vez le entramos al tema. Entonces, ¿cómo se puede estar pensando, entendiendo esto de la criminología? Porque me dices que es diferente a la criminalística. Sí, de hecho, ahorita que empezamos a hablar de criminología, lo que voy a tratar de hacer es, como dice un crítico literario que me gusta mucho, que se llama Terry Eggleton, que más que voy a tener que ser muy reduccionista por el tiempo, entonces más que banalizar o vulgarizar la criminología, pues vamos a tratar de popularizarla con un lenguaje pues corto, pero que sea entendible y que pueda servir para que las personas que nos escuchan se interesen más en este campo. Y bien, como lo decías, sí hay una confusión entre lo que es criminología y criminalística. Se entiende a veces que es lo mismo, que el criminólogo es el que está en la escena del crimen, el que hace el procesamiento del lugar de intervención o levanta los indicios y luego la recrea y todo lo que pasa a veces lo que vemos en los medios. Lo que vemos en televisión, lo que vemos en las series tan famosas. Sí. Y no, ese es el criminalista, él es el perito en criminalista o en criminalística de campo, que es el que va al lugar y hace todo este proceso. El criminólogo es algo que va más allá del simple delito en específico, sino que comprende todo un fenómeno llamado criminalidad, que la criminalidad está inserta en la dinámica social y tiene algunos actores principales que son pues el criminal o el delincuente, la víctima, los medios de control social y las instituciones que están dentro de esos medios, que ya hablaremos más adelante de esto. Entonces la criminología se centra en todo este fenómeno de la criminalidad inserta en la sociedad y a fin de cuentas para buscar prevenirla o reducir la violencia y la delincuencia, como lo denominamos aquí. Fíjate que por la definición que nos das, sí me suena como que una especie de sociólogo que estudia en este caso, ¿se comete un delito o hay un ambiente de delito o hay una incidencia de delitos? No se diga en México en estos momentos. Y lo que estudia el criminólogo, es por qué suceden esos ambientes, por qué de repente ese nivel de violencia que podemos estar viviendo en una ciudad o en el país entero. Y eso me parece interesante porque luego en notas periodísticas tachan al delincuente como eso, delincuente y a secas, pero no vemos qué es lo que lo lleva a delinquir y qué puede haber detrás de esa delincuencia o de ese criminal. Pues una serie de factores sociales, condiciones sociales o condicionantes sociales, detonantes sociales, que tú nos platicas mejor, pero me suena que puede ser los asuntos de pobreza, marginación, falta de oportunidades para estudiar, para trabajar, digamos, y entonces es un ámbito social que está
conduciendo a la persona a cometer, en este caso, algún crimen. Efectivamente, Carlos. De hecho, aquí en esta perspectiva, así como lo dices, parecemos como sociólogos, y hay otros que nos ponen como psicólogos. De hecho, esa es bien interesante porque la historia de la criminología va ramificando esta ciencia, porque voy a abordar un poco este tema de la historia, ¿Sí? Que en sí la criminología como disciplina, antes de ser llamada, ahorita se está intentando ya hacer que sea una ciencia, Uh-huh. pero cuando inicia alrededor del siglo XIX, a finales, Uh-huh. que es el primero, es César Lombroso, fue un médico forense que él trató de entender a aquella persona que cometía delitos Uh-huh. a través de su físico, ¿no? De cómo se compone su cuerpo. Sí. Y sale el primer tratado, creo que entre 1857 y 1876, entre Uh-huh. esos, aproximadamente sale el primer tomo del hombre delincuente. Sí. Y él hace una clasificación, pero porque él estudió un cráneo de uno de los delincuentes más famosos de aquella época, y recordar que en esa época estaba impregnado el positivismo científico. Uh-huh. Entonces trataba de explicarle la criminalidad desde entonces decir, es que los criminales tienen estos rasgos, Uh-huh. por tanto, aquel que tiene estos rasgos, pues va a tender a delinquir, ¿no? Y ves las fotos, Uh-huh. y son personas que consideramos estéticamente distintas o feas. Uh-huh. Entonces, de ahí empieza como una rama de la criminología, que es la criminología clínica, que se enfoca precisamente en el individuo que delinque. Y entonces esa fue la tendencia durante los primeros 100 años de la criminología, y a principios del siglo XX y mediados del siglo XX llegan y dicen, es que no es así. Llegan a una corriente más social Uh-huh. y más teórica que dice, está inserto en una sociedad y por Uh-huh. tanto no se estudia nada más al individuo como tal, sino que hay que estudiar a la sociedad, Uh-huh. a las leyes que lo conforman, a las instituciones que lo Sí. conforman y a estas personas. Y como tú lo dices, fue una evolución. A mí eso es algo que es propio, es del delincuente de la fealdad al delincuente del marginado, ¿no? Al pobre que delinque que es una interclase. Uh-huh. Entonces, el pobre delinque es el que le roba a los ricos, o es el que ataca a los ricos. Entonces fue una evolución de cómo se etiqueta a estas personas. Uh-huh. Y lo que se trata ahora con las nuevas corrientes criminológicas es que no sea así, es que se entienda que las personas con mayor marginación son las más vulnerables a este tipo de delitos. Sí. Y no nada más a este tipo de delitos, sino también al aparato del Estado que cae sobre ellos. Uh-huh. Y viene una corriente que a lo mejor luego la podremos abordar, que es la abolicionista, que trata de quitar el derecho penal y que las cárceles sean suprimidas completamente porque se ve que no funcionan. Uh-huh. Pero esos ya son otras cuestiones, otras corrientes. Pero sí, regresando al tema, hay que entender a la sociedad como un organismo que va funcionando de ciertas maneras por los sistemas en los que está, tanto el económico como el social y toda la parte histórica que hay que ir entendiendo ahí. Y por eso la importancia de no recaer tanto en estos factores psicológicos, ¿no? De decir, es que es ese individuo que sí tiene un contexto familiar, pero que si él quisiera podría dejar de delinquir, ¿no? Si llegáramos así de pronto y le diéramos educación o una beca, podrías dejar de serlo, cuando no, es todo una complejidad Uh-huh. que nos indica qué podemos hacer tanto las instituciones como sociedad civil para mejorar las condiciones de las personas y que no delincan. Y también hay otra criminología que se enfoca más bien a los delitos de las personas de clases más altas. Uh-huh. Y eso también va más por la parte social y por una parte crítica que dice, es que a ellos no se les castiga como se les castiga a los de las clases más bajas, Uh-huh. porque tienen otros recursos y hay otros factores como la corrupción y la impunidad que favorecen a estas clases. Uh-huh. Y eso también estudia la criminología, pero a veces se nos olvida un poco, y lo digo como criminólogo,
nos vamos más por la parte del quiero estar en un penal o quiero trabajar en seguridad privada, en las empresas privadas para ser consultor de seguridad y prevenir pérdidas, pero se nos olvida todo lo que está pasando, y aparte de que nos olvida, hay factores institucionales que relegan esta rama o esta ciencia que todavía no logra como cuajar y que se vea reconocida y que digan, bueno, es que sí lo necesitamos, pero todavía no, a pesar también de toda la violencia que hemos vivido en los últimos 20 años, bueno, en los últimos 10 años, con la famosa guerra con el narcotráfico. Oye, me vienen algunas preguntas de lo que estás platicando. Primero te comentaba al principio del programa, me suena como que se puso de moda. ¿Es así o ya tiene sus años ya ejerciéndose como carrera en México por lo menos? Sí hubo una explosión de la carrera, y sí hubo una apertura una abertura de esta materia en las universidades. Sí es joven, aunque la ciencia como tal, pues te digo, tiene aproximadamente 150 años, pero sí hubo sobre todo en México, la única que lo tenía así oficialmente era la Universidad Autónoma de Nuevo León. Era la única universidad que tenía la carrera de criminología, y sí, a partir del año 2000, 2005, sí empieza como más a interesarse a otras universidades, sobre todo de carácter privado, a ofrecer esta ciencia, esta materia y esta carrera, y la van impartiendo. Entonces sí se puso de moda, sobre todo también pues aparte de toda la complejidad que es, pues mucho tiene que ver los medios, todas estas series que empezaron a mostrar una realidad que no es totalmente cierta, y sí llamaron la atención de los jóvenes para estudiar. De hecho, la primera generación de la Universidad de La Salle Bajío, que es donde yo estudié, ingresa en el 2009, es cuando se abre la carrera. Entonces sí 2009. Sí podría decir que como carrera o como oferta académica sí es nueva, y sí tiene cierta moda por momentos. Oye, puede sonar en sentido negativo eso de que algo se pone de moda y está como cualquier palabra, cualquier término que de repente tenemos, cualquier anglicismo que adoptamos, pero ya que se puso de moda hay que aprovecharlo, ya que esto de que se pone de moda es que se hace visible, se vuelve visible a la sociedad, y es en esos momentos cuando el criminólogo tiene que aprovechar esa coyuntura para mostrar para qué puede servir esta ciencia. Vamos a llamarle ciencia. Sí, es un campo de conocimiento de alguna ciencia, todavía no me queda claro en qué, si de la sociología, si de la antropología, de la psicología. Pero el caso es que se viene construyendo de la psicología, puede ser, y de repente es un campo ya muy propio, que sí ya amerita su propia carrera, y como tal, como está sucediendo en estas licenciaturas, a mí me suena como que es una persona que antes tiene que estudiar, a mi parecer, por lo que platicamos, o psicología, o sociología, o incluso antropología, porque tiene que ver con el ambiente, el entorno social. Es varias de las ciencias sociales, si buscamos la definición, cualquiera va a tener como común denominador, que es el estudio del hombre, la arqueología, que acabamos de tener una compañera arqueóloga aquí en este estudio. Juntos compartíamos la definición de arqueología como el estudio del hombre, ahí está el hombre, a través de los objetos. Y aquí volvemos al asunto de estudiar al hombre en primer lugar, bueno, en este caso en un contexto de criminalidad, pero siempre está el hombre de por medio. Por eso es que me suena que puede ser sociología o psicología o antropología, estos ambientes que a fin de cuentas van derivando en un campo muy propio, que ya es propiamente una carrera o una especialidad en criminología, pero entonces hay que aprovecharlo, y me refiero a los criminólogos y las facultades, universidades que sacan adelante estas disciplinas para mostrar a la sociedad que son importantes. Y que son importantes porque si queremos acabar con los niveles de delincuencia y de criminalidad que vivimos, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, hay que entender los problemas. Y voy a insistir con este asunto por los medios de comunicación, porque te venden la idea de que hay violencia porque sí, que el mexicano es violento porque sí, y no, hay razones. Y parte de las razones es entender
que tenemos que dejar de discriminar a las personas, tenemos que dejar de señalarlas como los ninis. Tan solo señalar a una persona como ni estudia ni trabaja, es como que no darle un valor que amerita una persona que además quiere estudiar o quiere trabajar, pero no tiene las oportunidades. Y hay que generar esas oportunidades para bajar esas incidencias, esos niveles de incidencia, en este caso de criminalidad. Y una pregunta que me viene con todo esto es, ¿quién está estudiando? Es una pregunta retórica, pero sí, ayúdame a responder, porque estoy tratando de entender este asunto de la criminología. ¿Quién está estudiando la ciencia criminológica? Y eso nos va, ¿cómo podemos responder? Indirectamente, digamos, a lo mejor puede responder directamente, porque me pienso en ese ambiente social, ¿quién lo está estudiando? Si los jóvenes de ingresos bajos, o los jóvenes de ingresos medios, o los jóvenes de ingresos altos, y eso nos lo va a decir dependiendo de qué universidad está ofreciendo esta carrera, escuelas públicas, privadas, y qué escuelas privadas. No sé si el TEC de Monterrey, por ejemplo, no sé si la universidad de entonces, la Nacional Autónoma de México. Ya nos comentaste que en Nuevo León se está estudiando, que tú estudiaste en La Salle Bajío, en León. Que está en León. Pero ¿dónde más se está ofreciendo este campo de conocimiento? De hecho, sí, es una pregunta que haces bien interesante por esta perspectiva que de lo privado y lo público. Y yo de las universidades que conozco que la ofertan son públicas, la Universidad de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellas ofertan la carrera solamente de criminología, así la denominan. Entonces es donde viene todo esto que te estoy compartiendo. En cambio, universidades privadas como la Universidad de La Salle ofrece criminología y criminalística, estudias las dos campos. También creo que UNIVA Guadalajara ofrece, también privada, ofrece la carrera criminología y criminalística, igualmente así tal cual. Hay una universidad también un poco más pequeña en León, no sé si está en otros municipios, se llama Humani Mundial. Ella la oferta también y ha tenido peso la universidad en el municipio de León y ha hecho congresos internacionales con ponentes pues criminólogos. Y la Universidad de Guanajuato, que es pública, ofrece una especialidad, una maestría en criminología. Pero eso, como dices, la Universidad de Guanajuato no ofrece una licenciatura, pero sí ofrece una maestría, pero insertada en la Facultad de Derecho. Entonces, son las que más o menos conozco. La Universidad del Centro de México, aquí en La Piedad, la UCEM, me parece que también la ofrece, también privada. Entonces, si habría que hacer un balance, son más las universidades privadas que ofrecen esta carrera que las universidades públicas. Y aquí yo veo, es una crítica que hago, no como dicen patear el pesebre, pero sí es una crítica que hago, que hay una tendencia a la privatización de la seguridad y por tanto a la privatización de esta carrera. Y me refiero a esto porque cuando uno está en la licenciatura y ahorita que está buscando egresados de criminología que buscan trabajo, encuentran pero como consultores de empresas. Casi muchas de las ofertas son para consultoría de prevención de riesgos de la empresa, pero nada más de la empresa, o monitorista de seguridad, pero nada más para la empresa. Entonces, lo privado se apropia de esto, de los métodos de la criminología y los utiliza para evitar que tengan pérdidas materiales. Y entonces encapsulan al criminólogo y lo van llevando nada más a esta parte privada, ¿no? Esta parte como que más trabajas, aquí este es tu trabajo. Entonces la relevancia que debería de tener se pierde. Pero no nada más es por la parte de la privatización de la criminología. Yo le llamo privatización de la criminología, pero también tiene que ver con estas cuestiones de la privatización de la seguridad, que a la falla del Estado, el Estado al no ofrecer un contexto de seguridad o condiciones de seguridad óptimas para la sociedad, se ha venido pensando si es posible que se privaticen a las policías y que se privaticen las cárceles, como es en Estados Unidos.
Y tenemos esta idea porque lo privado somos el invierte, tiene que ser mejor, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Y entonces todas estas tendencias, todo este estado que a muchos ya lo llaman estado fallido en cuestión de seguridad, uh-huh. Buscan la manera, la solución de que se privaticen estas organizaciones para que se le pueda hacer un trabajo mejor o pueda haber condiciones mejores. Uh-huh. Pero esa de hecho es una discusión actual. Se está discutiendo qué hacer con la seguridad privada, qué hacer con los campos, con los contextos públicos, con los parques públicos que se han visto abandonados, si se privatizan o volvemos a la prevención colectiva, a la prevención comunitaria, a la apropiación de los espacios públicos para la gente y que sea la gente quien los cuide. Uh-huh. Pero está la discusión, ¿no? Si lo privado va a sustituir a lo público. Uh-huh. Y en este caso yo soy de la idea de que no puede ser así. O sea, no podemos, lo privado no puede hacerse cargo de cuestiones que le competen a un Estado, a lo público. Uh-huh. Y entonces por estas cuestiones también la educación privada también pues tiende más a ofrecer esta materia, porque ya los vinculan con las empresas, y es vía tal empresa, y además la falta de espacios como en universidades, no conozco yo si hay centros de investigación donde haya criminólogos investigando propiamente de criminología y no de otras cosas, y los cerezos también ya con plazas asignadas. Entonces en lo público también hay poco espacio para nosotros. Entonces lo privado pues te absorbe, y las universidades privadas pues tienden para llevarte para allá. Uh-huh. Y las públicas pues también no tienen mucho margen. Entonces andan ahí. Entonces creo que va ligado, ¿no? Estas dos cuestiones. Oye, entonces según tu experiencia, uh-huh. ¿no recomiendas que las cárceles, por ejemplo, en México se privaticen? ¿O que la policía municipal se privatice? ¿O que la policía de tránsito municipal, por ejemplo, por mencionar ejemplos, uh-huh. se privaticen? ¿O sí o no hay asegúnes? Desde el corte que yo tengo, o desde el camino que elegí, como más ver a la criminología más como parte de la sociología, más que como la psicología y el individuo, uh-huh. yo sí considero que es inadecuado que que funciones como la policía, el tránsito y las cárceles, que son funciones del Estado, queden en particulares. Uh-huh. Uno, porque el Estado, pues, al tener un Estado democrático, él tiene que garantizar que todos los ciudadanos tengamos las condiciones óptimas. Uh-huh. Entonces, si se privatiza, no sé qué tan adecuado sería que las policías tuvieran un propietario, uh-huh. o las cárceles tuvieran un propietario, porque aún en esta dinámica que creo, en esta racionalidad que tenemos de que lo público, de que lo privado es mejor porque se le va a invertir más, creo que si se deja a manos de un particular, puede haber ciertos defectos en el funcionamiento de las cárceles. Por ejemplo, en Estados Unidos se permite así porque su sistema económico y su sistema social y cultural lo permiten, ¿no? Uh-huh. A tal grado que tienen la posibilidad de sentencia de muerte. Uh-huh. Entonces, algo así no sé si pueda pasar. Yo considero que a lo mejor sí, o sea, que digan, bueno, este es mi espacio, ¿no? Yo decido qué hacer con ellos. Uh-huh. Y con las personas privadas de su libertad, porque pues a fin de cuentas es mi organización y yo puedo decir que respeto los derechos humanos, y adentro pues lo que pasa, ¿no? Si ahorita tenemos problemas con el Estado, pero al Estado se le puede exigir cierta transparencia, puedes hacer ciertas exigencias, a lo mejor en lo privado podría ser un poco más complicado. No digo que no, uh-huh. pero sí me parece inadecuado que caiga en manos de privados. Uh-huh. Fíjate que no puedo dejar de pensar, bueno, tú me conoces, nos uh-huh. conocemos, colaboramos juntos en un observatorio ciudadano en esta ciudad, y si algo intentamos hacer es llevar algunos
sugerencias, propuestas de gobernabilidad hacia los municipios de la región. Y no puedo dejar de pensar opciones conforme platicamos, y eso es un hábito que tenemos todos los de ciencias sociales. Estamos pensando cómo aplicar, digamos, ¿no?, este conocimiento. Y no puedo dejar de pensar de que por lo menos valoremos esa posibilidad de privatizar la seguridad, por ejemplo, ¿no? Y me voy al caso de la policía de tránsito. Quizá estabas tú presente cuando en algún momento lo comentamos. Si la policía de tránsito municipal es ineficiente en algo que es elemental para las arcas municipales, y es cobrar las multas, que como hay de infractores en la ciudad, y tan solo con eso ya podría estar el ayuntamiento haciéndose de grandes recursos económicos que bastante falta hacen, y es porque simplemente no se aplica el reglamento o no se aplica la multa, se deja pasar, y en la ciudad, como en muchas ciudades, cada quien hace lo que se le pega la gana, se estaciona en doble fila, y los locales comerciales se ponen sobre las banquetas, no hay lugar para el peatón. Si tan solo eso lo llevamos a multas a cargo de la policía de tránsito, tan solo con eso el ayuntamiento ya se hace de recursos. Y me estoy yendo por el lado económico, sin tocar el asunto de la viabilidad de la ciudad, ¿no? De que haya respeto a los reglamentos de tránsito, que eso debería ser lo primordial. Pero si no entiendes, qué bueno, porque te cobro una multa y me quedo con ese dinero como ayuntamiento, como arca pública, pero ni para eso muchos de los ayuntamientos están capacitados, y me quedo pensando, y entonces no es conveniente tener una empresa privada que cobre esas multas, que duplique los ingresos. Es que tan solo con eso, si una empresa privada que tan solo sea a cargo de los cobros de infracciones de tránsito duplica los ingresos por esas faltas al ayuntamiento, pues es bastante atractivo. Y yo pienso en jóvenes como tú que saben mucho de aplicaciones. Ya no hace falta que te lleves el coche en un corralón, ¿no? Porque además implica gastos, y si se raya, sino que están haciendo en ciudades como la Ciudad de México, te ponen una araña para inmovilizar el coche y se queda ahí mismo hasta que vas y pagas la multa, y te ahorras problemas de que ya se rayó y cuando no era cierto, o de dónde los aparcamos en lo que van por los vehículos. Son una de las cosas que ustedes como jóvenes lo están innovando, como empresas lo están innovando. Yo diría, revisemos. Si bien yo estoy muy convencido de que el Estado debe de ser rector en cualquier Estado de derecho, el rector, pero eso no nos quita la posibilidad de explorar por lo menos posibilidades como esta, como tan solo la de policía de tránsito. A lo mejor no toda la seguridad pública, porque el problema con las empresas es que quieren ganar ahora, son selectivas en ese sentido, y entonces incurren inconscientemente, quizá no es su deseo, pero aquí sí se aplica la ley, acá no se aplica la ley, no me toca porque no me están pagando. Exactamente. Y entonces a quien sí le toca que se haga todo un Estado de Derecho, que se haga cumplir todo el Estado de Derecho en todo el territorio o en toda la población, pues al Estado. Pero habrá unos casos en los que se pueda revisar, digo yo, revisar por lo menos esa posibilidad. Habrá otros casos que definitivamente no. Otro caso también, bueno, no sé, antes de seguir, más bien no sé tu punto de vista. Bueno, rápidamente, como también en esto sí es parte de la discusión, eso que te comentaba, la ineficacia de las corporaciones, y aquí es donde entra donde el criminólogo debe de dar las aportaciones necesarias y pertinentes, de decir, bueno, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué es tan ineficiente la seguridad pública y tránsito municipal en este caso? Y viene el problema de fondo y de raíz que luego tratamos como y que ha hablado mucho ahora, que ha sacado el tema el presidente de la República, que habla mucho de la corrupción, pero la corrupción luego como que no sabemos de dónde viene, si es nada más de arriba para abajo, también es de abajo para arriba. Y yo recuerdo mucho cuando el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, comentaba que la corrupción es cultural en México, en un foro, y fue como todo
fue como un escándalo que dijo, ¿cómo? O sea, no está diciendo los mexicanos corruptos. Y no es que sea cultural, pero desde la perspectiva social, Anthony Giddens es un sociólogo que él tiene una teoría que se llama la teoría de la estructuración social. Y él habla que existen prácticas tan recurrentes en la sociedad que esas prácticas, como son tan constantes, él las llama se institucionalizan, o sea, se las apropia la misma sociedad, se enraizan, que ya no encuentras de dónde vienen, o sea, es como una raíz gigantesca que no sabes si de dónde inició. Entonces ya es tan normal, está hasta normalizado que parece cultural, ¿no? Como la corrupción, en tal caso de que uno trata de no incurrir en todas estas prácticas, pero cuando uno cae y se le abre y está la posibilidad de darle el moche al tránsito, y el tránsito lo está aceptando, y tú quieres salir del problema, lo haces. Entonces, y no es que no lo veas como algo que está mal, pero ya después de tanto que se recurre, es una práctica tan institucionalizada que sí es parte de la estructura social del mexicano contemporáneo. Sí. Entonces, si se empiezan y eso pasa igual en las instituciones de policía y en las instituciones de impartición de justicia, como los ministerios públicos. Es que políticamente es incorrecto, pero en los hechos son prácticas que a fin de cuentas se incorporan en la vida cultural. Y porque es parte de entender el problema de la criminalidad. Exactamente. No podemos andar, es que es criminal y ya, sino que hay un problema de trasfondo cultural muchas de las veces. Sí. Entonces, aunque si bien es políticamente incorrecto, la verdad es que hay mucho de cierto, aunque nos duela, y nos tiene que doler como mexicanos, sino es que no estamos entendiendo el problema. Y políticamente incorrecto como enmascarado, ¿no? Porque luego en la familia te dicen que no lo hagas, pero luego te das cuenta que en las pláticas que tu hermano, tu papá, tu tío, tu tía, tu hermana, quien sea, de repente salió de una y te dice, es que yo le hice esto, yo hice aquello, y tú dices, pero no, o sea, no se trata de reproducir, pero estando ahí, pues sí, ¿qué quieres que haga, no? Entonces es cuando dices, ahí está un punto en el que tenemos que ver, ¿no? Nuestra estructura como mexicanos, y analizar también la función de las instituciones. Y hay criminologías muy radicales, y es lo que te comentaba, que dicen, es que hay que abolir el derecho penal y hay que abolir las cárceles. Pero el problema de estas corrientes, que al principio parecen muy atractivas y que sí tienen mucho fundamento teórico crítico, es que no dan unas soluciones. ¿Y después? ¿Y qué hacemos, no, con la gente que está ahí? Eso son interesantes, no, es a lo que me refiero, revisar, no escandalizarnos de cómo. Revisar, esto de que no haya cárceles son interesantes, porque ¿qué hacemos alimentando a personas que no nos alcanzan los recursos, que están hacinadas, no hay suficientes penales, además con las condiciones también adecuadas, porque también no dejan de ser personas que también tienen derechos humanos, aunque no nos guste, aunque sean delincuentes, y todavía a la fecha escucho en estos días, es que los derechos humanos son para las víctimas, no para los delincuentes. La verdad es que aunque no nos guste, también tienen derechos humanos, y por eso es que luego se caen incurrieron en un proceso. Sí, y como sociedad estamos insertos ya tanto en una violencia tan constante, tan frecuente, que luego nos sentimos como ahogados, y entonces el que se meta a alguien a la cárcel es como un desahogo. Hay un criminólogo crítico mexicano que se llama Fernando Tenorio Tagle, que habla de esto, ¿no? Y relaciona sus teorías con una postura filosófica de un filósofo que se llama René Girard, que habla de la violencia y lo sagrado. Y entonces dice que eso también es como muy, muy analizable. Dice, en México lo que parece es que estamos tan llenos de violencia que cuando alguien es señalado como culpable, tiene que ser castigado para que podamos como respirar y decir, bueno, a uno menos de tanto que está ahí.
y él lo llama como estos chivos expiatorios que los van metiendo a la cárcel, los van privando de su libertad, y la sociedad como que descansa, porque tiene que hacerlo, no puede vivir tan tensa es que no pasa nada, o sea, uno delinque y no pasa nada, y a fulanito sí, y a fulanito no, y a los grandes delincuentes, o a los grandes, en este caso los cárteles, siguen ahí. Entonces es como, bueno, ahí está uno menos, ¿no? Y él lo ve más como de la parte sagrada, ritualística, que es otra perspectiva, pero que sí, que a lo mejor sí hace sentido el que de repente lo que decías, ¿no? Qué bueno que ese es el delincuente, él es el criminal, castíguenlo, golpéenlo, igual lo que pasa ahora con los linchamientos. Sí. Que uno lo suben a redes sociales, observa las reacciones y es como un desahogo de gente que se está desahogando diciendo, pues, contigo, a ti te agarramos y hay un sentimiento de que se hizo justicia. Ajá. Y luego resulta que no fue el culpable. Exacto. A veces sí, a veces no. Y lo que sí es lamentable que tengamos que incurrir en la venganza a mano propia. Ajá. Algo que es inconstitucional además. Ajá. Pero todo esto es parte de esta dinámica tanto de la sociedad y de sus componentes, ¿no? Entre ellas el Estado. Ese Estado que no ha sabido cómo y se le exige pero no sabe cómo y luego ya han dado opciones pero no han salido, o sea, no son las adecuadas, y ahí es donde uno se pregunta cómo hacen los análisis, ¿no? Hay muchos expertos que han sacado libros de criminología y dicen es que el problema, sobre todo del narcotráfico, es la marginación social, la falta de oportunidades, la desigualdad, la facilidad para conseguir armas, la poca regularización de las mismas armas, y todo esto, pero pareciera que esos diagnósticos no llegan a donde tienen que llegar. Sí, fíjate que algo que es trillado y que la verdad me molesta que se use a la ligera, no sé tú qué pienses, cuando decimos no hay una estrategia. Es que primero hay que entender estos problemas, hay que conocer, entender de fondo estos problemas, hay que entenderlo culturalmente, socialmente, por qué está sucediendo ese problema, porque si no, tenemos, como dices, analistas, escritores, y en la mañana me tocaba ver a una persona que presentaba su libro, El fiscal de hierro, hablando de sus memorias, actual abogado privado muy famoso, diciendo, es que justamente eso que yo estoy criticando al menos, es que los derechos humanos son para los víctimas, no para los criminales. No, ahí él lo sabe, él es abogado, y de hecho él ha sacado personas de la cárcel por ese principio. Han sido de repente abogados del diablo, y ahora resulta que los abogados que incurren en muchas prácticas de este tipo, que se aprovechan de las fisuras que tiene la propia ley o el Estado de Derecho mismo, para, si es culpable, eres culpable, pero no voy a demostrar tu inocencia, porque no se puede. Voy a aprovechar los fisuras que tiene el Estado de Derecho mexicano para que haya manera de justificar que no se dio el debido proceso, y así es como te vamos a sacar, digamos, pero no porque seas inocente, digamos, ¿no? Pero no me gusta este asunto de es que no hay estrategia, porque es muy cómodo, y muchos analistas, y en esta semana, insisto, tantos ejemplos que podrían dar de decir, es que no hay este derecho, es que el gobierno debería tener un programa integral. Esas son palabras vanas, digamos. Hay que entender, digamos, estos problemas de fondo, culturalmente hablando, porque está arraigado. ¿Por qué es tan vigente y tan difícil de acabar con el crimen organizado? Pues porque está arraigado socialmente. Y si queremos acabar con esa delincuencia, hay que irnos precisamente a esas raíces, y esas raíces están en lo social. Y entonces cuando mencionan eso que dice que no hay estrategia, es porque buscan lo inmediato, o sea, buscan la inmediatez, que es y de pronto y que vean que objetivamente se bajó o se redujo
la criminalidad. Uh-huh. Y muchas veces sucede cuando se presentan estadísticas de incidencia delictiva, uh-huh, que parece que sube un montón y luego parece que baja, pero eso, las incidencias que tenemos nosotros disponibles solo son denuncias. Entonces, uh-huh, sí eso, y es algo que yo he tratado de mencionar en la mesa de seguridad, uh-huh, porque luego la fiscalía presenta datos y luego a veces yo presento otros datos, uh-huh, y es como, no se trata de yo señalarlos a ustedes de que están mal sus datos, o yo estoy bien o yo estoy mal y ustedes están bien, sino que es la misma información que manejamos, pero estos son puntos de partida. O sea, no nos podemos quedar con los números, uh-huh, de que en tal lugar hay menos homicidios, o en tal lugar hay más feminicidios, o en tal lugar, uh-huh, porque esos son más los que llegan a reportarse. El trabajo está adentro de la sociedad. Si queremos, uh-huh, entenderlo, es estar ahí en el campo, es ver, platicar, estudiar, y a partir de ahí, pues ahora sí, ¿no? Claro que con datos pues, es el fundamento al principio, pero luego ir más allá, y ahora sí entender, uh-huh, qué hacer y estas estrategias que sean más sólidas, porque como dice, estrategias, uh-huh, sí hay. Uh-huh. El problema es que pues a veces no atacan de raíz o no trabajan donde tienen que trabajar. Yo diría, en cada uno de los sexenios, al menos pensamos en los últimos, digamos de Felipe Calderón, uh-huh, Peña Nieto y ahora el actual gobierno de López Obrador, ha habido una estrategia. Nos gusta o no, ha habido una estrategia. No. De repente no funcionan. ¿Por qué? Pues porque hay que atacar esos problemas de raíz. Y cada estrategia, la de Felipe Calderón fue en su momento declarar la guerra contra el narco. Uh-huh. Fue declarar la guerra a las sociedades que tienen arraigado ese fenómeno, ese, uh-huh, problema, y fue llevarlo a cosas me parece, de insensibilidad, como decir, los muertos civiles son daños colaterales. Exacto. Fue llevar a problemas como que los militares se vieron con el derecho de matar, los, uh-huh, policías federales con el derecho de matar, y no dar cuentas, uh-huh, y esos casos pudimos haber visto varios, como, uh-huh, es que muy dramático. Me tocó ver una de las escenas en donde una familia se está tratando de cubrir detrás de una, uh-huh, camioneta. Están haciendo un paneo, el mismo periodista o la cámara que captó las imágenes, que seguramente no era periodista, y de repente en esos paneos ya la familia estaba muerta. Fue muy lamentable, muy fuerte. 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey muertos también, ajá, a manos del ejército. Sí. El ejército acusándolos de narcos, después, uh-huh, se tuvieron que hasta disculpar, sí, públicamente, años después, en ese sexenio. Uh-huh. Y bueno, y tantos casos en donde uno muy criminal, a fin de cuentas, uh-huh, en donde está tirado un presunto criminal en el piso, boca abajo, uh-huh, con las manos en la nuca, uh-huh, y el militar le tira un balazo en la cabeza, y todavía, también ya sin decir nombres, uh-huh, de los comunicadores, diciendo presuntamente militar lo mató, queriendo defender lo indefendible. En épocas de Felipe Calderón, uh-huh, vamos, me parece que esa es una estrategia, atacar directamente o frontalmente al crimen organizado de parte de manos del ejército, uh-huh, algo que que el ejército se ha capacitado a hacer, uh-huh, una estrategia distinta a la de ahora, a fin de cuentas también una estrategia en donde no vamos a usar el ejército para andar matando criminales, porque en eso es a lo que alcanzo a ver, en eso sí se matan a civiles y no queremos, uh-huh, que haya víctimas inocentes. Sí. Entonces, si de repente vemos que hay agresiones a los militares y estos no responden, uh-huh, y mejor se van, es para tratar de evitar precisamente esas confrontaciones. Uh-huh. Y ya no me refiero a lo que pasó en Culiacán el año pasado. Sí. De repente les lanzan pedradas y los corren a pedradas, uh-huh, digamos, y han preferido mejor, como parte de la estrategia actual es, mejor nos replegamos. Y parte de la estrategia también me parece, lo alcanzo a ver, ayer por ejemplo se anunció que se congelaron 168 cuentas vinculadas con el crimen organizado, y el año pasado se congelaron 1,400 cuentas. Uh-huh. En lo personal estoy de acuerdo con esa estrategia de hay que darle, uh-huh, por la parte importante del crimen organizado, uh-huh, y eso es dejarlos sin esos financiamientos, uh-huh, que al parecer tiene mucho dinero el narco. Yo ya no me imagino cuánto, uh-huh, porque pareciera que no se debilita.
Sí. y les gusta mostrar su fuerza en esta guerra que ahora tienen entre ellos mismos. Y de hecho ha evolucionado el puro tema del narcotráfico en México. Para el criminólogo es un tema aparte, porque históricamente tiene muchas implicaciones, tanto políticas como sociales y económicas. Y en esto que mencionamos, que parece que no se debilita y que cada vez se ve más fuerte, incluso con todas estas nuevas, esta elección pasada que fue, muchos se dice que hubo imposición de candidatos y que esos candidatos ganaron y ahora son autoridades municipales que son impuestas por estas organizaciones criminales. Y es que es lo que mencionaba, está tan fuerte, está tan arraigado que además de permear en la sociedad, ha permeado en las instituciones. Entonces, es que muy de acuerdo con esa observación de parte de quien lo esté haciendo, de que hubo infiltración de la delincuencia organizada. La ha habido, sí, y desde hace mucho tiempo, y lastima a toda la democracia mexicana. Eso es cierto y hay que acabarlo, pero no es nuevo, viene arrastrándose. En algún momento se permitió, se toleró, se dejó crecer tanto el crimen organizado que ya se mandan por sí solos, digamos, ya se rompen esos acuerdos políticos en donde se quedan de bajo perfil, digamos, y asumen el control abiertamente. Y incluso han evolucionado las mismas organizaciones a nada más ser narcotraficantes, nada más traficar con sustancias ilegales, a cometer otro tipo de delitos y que también les trae como remuneraciones económicas, tanto la extorsión como el secuestro, como el cobro de piso. Bueno, el cobro de piso y extorsión va muy similar. Entonces, todos esos, el crimen se ha fortalecido mucho, tanto por las desigualdades sociales, que son, no es porque los marginados sean los delincuentes, sino sería caer otra vez en ese error, sino porque ellos son los más vulnerados y los más vulnerables a que sean, pues, arrancados de ahí, porque si no tienen oportunidad de ir a otro lado. Sí. Muchas veces. Sí. Hay una película que vamos a recomendar, que además está gratis en la plataforma de Cinépolis Click. Te nombré en el silencio, se llama. Uno la encuentra ahí, le da clic y se puede reproducir sin costo, porque la intención es que se conozca. Y hablan precisamente, uno de los testimonios de cómo es que la delincuencia ha alcanzado los niveles que alcanza, y una de las razones, aquí solo muestran una de las razones de por qué están cometiendo esos actos que los vemos cometer. Voy a insistir, no matan por matar, no son seres irracionales, hay detrás de ellos también cierta racionalidad, hay ciertos códigos también de conducta, a lo mejor entre ellos, y sí, me parece, es cosa de que lo comentemos, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. También hay unos códigos de conducta entre estos criminales organizados o criminales y la sociedad, porque si no se rompería el vínculo, si no la misma sociedad los desecha. Y es que es bien interesante porque, como te digo, esta ausencia del Estado, esta ausencia de buenas condiciones es suplantada por estas organizaciones. Y lo que ha pasado ahorita con los ejemplos de los cárteles entregando despensas durante lo más crítico de la pandemia, o entregando regalos el Día de las Madres, o regalos, juguetes el Día de los Niños, y diciendo abiertamente: aquí está, este regalo es de parte de fulano y este regalo es de parte de sultano. Viene desde antes, ¿no? Desde, sobre todo, los primeros antecedentes que tengo conocimiento, igual habrá alguien que tenga mejor conocimiento, es cuando estaba Pablo Escobar en Colombia, a los lugares marginados a los que el Estado no podía acceder o no encontraba la forma de acceder. Él hizo como hasta una construcción de casas en la que la gente que no tenía casa pudo vivir ahí. Entonces, si el Estado no garantizó el cubrir estas necesidades, el crimen organizado con sus recursos lo hace, y aunque no lo haga de la manera más adecuada o que les vaya a remunerar algo a ellos, pues los ven como que ellos fueran sus beneficiarios. Y es una estrategia hasta política, porque se anuncian ya como si fueran, sobre todo el cártel más fuerte ahorita,
nueva generación es todo utilizar, tiene una dinámica muy política, parecía como que es un partido político. Cuando uno analiza los contenidos de los videos, cómo se presentan ante la sociedad, es como nosotros venimos a ayudarlos. Y los ayudamos porque pues de aquí venimos y de aquí somos, y la gente de ahí pues sabe que sí, porque a lo mejor el hijo de una de ahí ya se fue para allá y entonces anda ahí con ellos, entonces ya lo ubican, entonces le lleva y le ayuda, y pareciera que suplantan roles que no les tocan. Oye, nos quedan 5 minutos para ir cerrando con conclusiones. No sé, como criminólogo, ¿qué piensas de lo que voy a decir? Si queremos estudiar la criminalidad, hay que estudiar forzosamente su base social. Es decir, estoy asumiendo que el crimen tiene base social. Sí, efectivamente. La criminalidad tiene una base social. No se puede, o no sería muy inadecuado, muy reduccionista dejarlo en el individuo, en su psicología y nada más en su contexto familiar, que es lo que pasa a veces en el Cerezo. Tiene que ser más que nada analizar toda la estructura social, tanto y económica, política, y las condiciones materiales, ya sea, pues como hablamos, ¿no?, desigualdad, espacios donde viven, qué oportunidades hay ahí. ¿Y para qué? Además de entenderla, para prevenirla. Entonces, solo se puede prevenir buscando una igualdad social. Que en los territorios, en las comunidades, tengan la oportunidad de desarrollarse de una manera adecuada y digna, más digna, sobre todo. Que no tengan como estas dificultades, y solo así, estudiando a la sociedad, estudiando la criminalidad inserta en sociedad, podemos ubicar estos espacios y hacerlas lo más adecuado, ¿no? Incluso hacer las propuestas al Estado de que hay otras que puedan ser políticas económicas también que pueden ayudar aquí a estos lugares. Entonces sí, estudiar la sociedad para entender la criminalidad y prevenirla, reducirla y prevenirla. Luis, se nos está acabando el tiempo y ya más casi para despedirnos. Me gustaría comentar que todavía podremos explorar otros temas contigo, y uno inmediatamente conectado con esto es la acción que se puede estar dando desde la sociedad a través, por ejemplo, de las mesas de seguridad y justicia en la cual participas. Resulta que es una red que está operando a nivel nacional, que está tratando de armar sus mesas estatales de seguridad, sus mesas municipales, con la intención de organizar a la sociedad y hacer algo al respecto. Pero eso, bueno, nada más si quieres comentar algo al respecto, pero mejor lo dejamos para un tema propiamente, porque está resultando interesante, por lo menos de analizar como criminólogo y como fenómeno también social, de qué podemos hacer, porque alternativas se han intentado varias. Las propias autodefensas son una alternativa social. No funcionó como se hubiera esperado. También es interesante ver por qué no funcionaron, qué hubiera sido lo adecuado para que hubiera quedado como un modelo exitoso. En fin, pero si quieres adelantar algo y lo dejamos abierto para una próxima invitación. Sí, bueno, para dejarlo abierto, pues sí, participo yo en la Mesa de Seguridad y Justicia en La Piedad. Es una red con no recuerdo cuántas mesas son. Se busca el diálogo entre, ellos le llaman ciudadanos con cargo público y sin cargo público. Los del cargo público pues serían gobernador, en dado caso que vaya el gobernador del estado, el secretario de Seguridad Pública y todas estas personas que están ahí. Y las personas o ciudadanos sin cargos pues seríamos los investigadores, la gente que estamos en la universidad, asociaciones civiles, todos que no tenemos un acercamiento. Y sí, incluso el tema de las autodefensas es un tema bien interesante y aparte, y que incluso va ligado con el tema de qué diferencia hay entre autodefensas y policía comunitaria, que luego hablaremos, se puede hablar después, pero sí, las mesas de seguridad es un intento, por así decirlo, de comulgar
opiniones y fortalecer instituciones. Un intento fueron las autodefensas, un intento de movimiento armado, así abiertamente armado, que el gobierno federal en su momento no lo combatió. Yo diría que a la fecha tampoco nos anima a combatirlo directamente. Que si hay un grupo armado, lo lógico sería combatirlo con el ejército de manera directa, pero no, como hay un ambiente social o hay unas raíces sociales, me parece que inteligentemente no se ha incurrido en ello, más bien se ha buscado la manera de integrarlos institucionalmente a la vida institucional de México, a las instituciones de México. Pero bueno, es un modelo que al parecer no funcionó. Y este es otro modelo sin armas, con sociedad organizada, tratando de participar de manera asertiva. A veces puede funcionar, a veces no. Ya me gustaría conocer tu opinión, ¿están funcionando o no? Lo interesante en ello, en este modelo, es que hacen que se sienten con ustedes las autoridades estatales y municipales. Así es, sí. Ya hablaremos también de ese tema y cuáles son sus virtudes y cuáles son sus limitaciones, tanto de la mesa como de las personas que nos sentamos en esa mesa. Entonces sí, va a ser interesante hablar del tema. Muy bien, Luis Ayala, gracias por haber estado. Gracias a ti, Un Carlos. placer estar platicando contigo en esos temas. Además, eres invitado especial porque en esta semana estamos cumpliendo 2 años ya de resiliencia en línea. Y bueno, no queremos pasar por alto este comentario. Cumplimos 2 años gracias a los amigos que nos pueden estar siguiendo por estas diferentes plataformas. Y como siempre también gracias a Gerardo, a Felipe, a Jaime, que también desde hace 2 años están ahí constantes, no solo desde el programación, sino también poniéndose enfrente de las cámaras, tratando de sacar en lo mejor posible este proyecto Código Libre, cuyo eslogan que me gusta, somos lo que decimos lo que pensamos, es intentamos siempre de manera respetuosa, siempre con cariño, siempre con la voluntad, en este caso y propiamente en este espacio de resiliencia en línea, de despertar conciencias, de generar reflexiones para lo que estamos comentando hoy, para acciones públicas, cómo podemos, una vez que conocemos toda esta problemática, generar alguna acción. Y yo voy a insistir también, siempre lo digo, que participemos con el gobierno, no lo desconozcamos y participar de manera asertiva. Y un buen ejemplo de ello es, cerramos con esto, son las mesas de seguridad y justicia, que no están confrontadas con el gobierno, se sientan a dialogar con ellos para buscar juntos esas posibles soluciones. Sí, pues muchas gracias, es un honor ser el invitado de su aniversario. Pues muchas felicidades, es una iniciativa también que ya hace falta aquí en la región, siempre hablar de temas que nos ayuden a reflexionar y a pensar nuestra realidad, siempre pues para criticarla, pero también para transformarla a través de nuestras acciones y de nuestras... Muy bien, gracias Luis, gracias a todos los amigos que nos estuvieron acompañando y nos vemos la próxima. Código Libre